Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto poder estar nuevamente con usted esta semana. Gracias por su tiempo, gracias por su sintonía. De verdad que nosotros valoramos mucho estos medios de comunicación, pero también valoramos su tiempo y su sintonía. Gracias por estar ahí. En estos estudios bíblicos hemos estado hablando de varias ideas que se generan desde el pensamiento de Satanás y que se han levantado en contra de la iglesia. Y hemos visto cómo cada época, pues que a la iglesia le ha tocado que vivir, pues ha tenido que sortear y que lidiar con estas ideas. ¿No cree usted que estas ideas son solo de nuestra época o que solo nos han afectado en este tiempo? No, hemos hecho un estudio exhaustivo desde el principio donde se han generado estas ideas y Satanás sigue trabajando con las mismas técnicas, las mismas estrategias, utilizando al hombre para que se mueva y promueva estas ideas que quieren afectarnos, pero que a usted no le afectarán. ¿Por qué? Porque usted ha decidido creer en la palabra de Dios, usted ha decidido creer en el Hijo de Dios, y si usted tiene claro esas dos verdades y usted lee su Biblia y la escudriña, déjeme decirle que usted estará libre de todas estas ideas. Pero es necesario que usted las conozca, es necesario conocer al enemigo, las estrategias que utiliza, porque ¿cómo vamos a poder enfrentar al enemigo si no lo conocemos, si no sabemos cómo opera? Y Dios en su palabra nos dice, mire, de verdad, nos dice cómo opera Satanás, pero cómo es él, cómo es su carácter, y nos anuncia las cosas que van a pasar en el futuro. Mire lo que dice Isaías 42:9. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan. Os las anuncio. Así que todo esto ya el Señor nos lo ha dicho. Yo quisiera salir ya del modernismo y poder pasar al posmodernismo. En el estudio pasado le hablé un poquito del posmodernismo, pero lo vamos a dejar en pausa. Y yo quiero hablarle hoy de personas que a través de sus ideas han distorsionado el mundo y han ocasionado mucho daño. Así que pidámosle al Señor, porque hoy sí es un día difícil espiritualmente, porque muchos cristianos están a favor de estos hombres. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner este estudio bíblico en tus manos. Que tu palabra, Señor, que es la verdad, llegue a nuestras mentes y pueda quitar esas vendas, Señor, de la ignorancia, de la mentira que Satanás ha puesto, Padre Celestial, y que de una u otra manera nosotros en este mundo, nuestra sociedad, nuestro gobierno, ha querido implementar o las ha practicado, Padre, aunque no las implemente. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y nos enseñas la verdad a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a la verdad. Gracias porque tú estás aquí. Usa mi boca, Señor. Yo no quiero ser yo, sino que quiero que seas tú en mí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que en el modernismo se le dio pues un lugar muy preponderante al hombre. La mirada en la época antigua, recuérdese usted que estaba hacia Dios, pero ahora esa mirada se quitó de Dios y se dirigió hacia el hombre. Entonces, dese cuenta usted que todo de una u otra manera va unido. El arte, la ciencia, la religión y el hombre en la época del Renacimiento, pues era el hombre de Vitruvio. Se recordará usted de ese dibujo que hizo Leonardo da Vinci, en donde aparece un hombre desnudo en dos posiciones y que usted lo verá aquí. Pero era el hombre, de acuerdo al arte, el hombre perfecto, el hombre que tenía las medidas perfectas, las dimensiones perfectas. Esas ideas de perfección del hombre también se plasman en ese pensamiento, en esos símbolos. Y el Renacimiento está plagado de todos estos símbolos. Recuérdese usted que en esta figura se representa la figura masculina, pero esa figura masculina está perfecta en un cuadrado y en una circunferencia. Dese cuenta, así se va trasladando de manera sutil todas esas ideas del hombre perfecto hacia la religión, hacia el arte, hacia la ciencia. Y no solo eso, sino que también
La mirada ya no está dirigida a lo que Dios nos dice a través de su palabra, sino que está dirigida a la razón. Recuérdese usted que Kant escribió eso, ¿verdad? Sobre la razón pura, imagínese. Bueno, todas estas ideas han ido permeándose en la sociedad y han hecho conductas. Pero hoy quiero hablarle de un hombre que es pues bastante, digámoslo así, contradictorio, un hombre que murió y que después de que ha muerto, el espíritu de este hombre sigue permeando las distintas sociedades, sigue permeando incluso a gente intelectual, a gente ignorante, y lamentablemente las teorías de este hombre se han permeado básicamente en los países donde hay baja escolaridad y donde no hay mucha presencia bíblica. Así que vamos a hablar de este hombre. Este hombre es un hombre bastante contradictorio y es Marx, Karl Marx. ¡Y! Usted me va a decir, ¿y por qué vamos a hablar de esto? ¿Qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Es un hombre que ha propuesto ideas que van en contra del cristianismo y de la iglesia. Bueno, Marx nació en 1818, murió en 1883, imagínense en qué año murió y todavía nos sigue causando efectos. Él escribió y abordó temas bastante interesantes, aunque nunca los pudo vivir ni comprobar. Entre ellos abordó la lucha entre la sociedad. Él hizo una división en la sociedad entre los que tienen dinero, que son los dominadores según él, y los que tienen la fuerza de trabajo, que son los dominados. A esto él le llamó la lucha de clases. Se dice que él escribió unas obras que a mí me da mucha gracia ver que los marxistas nunca han leído las obras de Marx. Se ponen la playera de Marx y de los discípulos de Marx, que sabe usted que es el Che Guevara, pero nunca se han sentado a leer estas obras, aparte de que son grandísimas. Por otro lado, déjenme contarle de que Marx, pues, no escribió estas obras. Sí, fueron los escritos de Engels. Imagínense, entonces era un usurpador intelectual. Desde ahí tenemos nosotros que empezar, ¿verdad? Entonces, lo que Marx ha hecho es que crezca el odio en este tiempo y que el odio vaya aumentando y dividiendo a la sociedad entre los que tienen y entre los que no tienen. Nosotros tenemos que entender que Marx estaba, pues, absorto, estaba plagado de todas las ideas del humanismo. Y en ese tiempo, pues de una u otra manera, aunque abordaban temas distintos, pero yo les llamo los padres de la duda, no solo estaba Marx, sino que también estaba Freud. Recuérdese usted que él se dedicó a la psicología, pero también es otro padre de la duda, que todo lo veía a través del sexo, y también estaba Nietzsche, que era un filósofo. Yo a los tres les llamo los padres de la duda. Esos que al igual que en el Edén, Satanás de una u otra manera sembró la duda en Eva, ellos operan de la misma manera, porque al final de cuentas es el mismo espíritu. Usted no puede venir y separar el tema ideológico de Marx. Por ejemplo, usted no puede decir que es de izquierda y es cristiano, o que es marxista pero que no es de izquierda. No, porque Marx es el padre del socialismo y de esa ideología de izquierda. Recuérdese usted que Marx era ateo. Marx estaba pues en contra de la religión en general, no importaba el nombre, pero de manera particular en contra del cristianismo. Él decía que todas las religiones, no importara el nombre, eran el opio del pueblo. Pero en especial la religión cristiana decía que era de los promotores de la burguesía, porque en su época los cristianos que él conoció era gente pudiente. Y déjeme decirle algo, así ha sido siempre. Yo no sé cómo usted se sienta, pero yo como cristiana, yo no me siento pobre. Diga el pobre, rico soy, dice la palabra de Dios. Entonces yo no puedo venir y sentirme pobre. Pues sí, yo no tengo un yate, pues yo no tengo una casa, no sé, en Dubái, lo que usted quiera, pero soy rica. ¿Por qué? Porque tengo las bendiciones del Rey de Reyes. Soy hija. La palabra de Dios me dice que soy hija, y si soy hija, soy coheredera con Cristo. Y si Jesús está sentado en lugares celestiales, ahí estoy yo. Por eso es que yo soy rica. Entonces,
Marx esto no lo entendía porque él era ateo. Entonces, Marx estaba ayudado del relativismo, ¿se recuerda usted? Él estaba ayudado del relativismo y del nihilismo. El relativismo que nos dice, pues que todo es relativo, que no hay una verdad absoluta. Y mire, en la época antigua y en principios del Renacimiento había estándares, había medidas, esas medidas que las daba la estética y decía esto es lo bello, esto es lo feo, esto es lo correcto, esto es lo normal, pero esto da la plataforma para este tiempo en donde todo es bueno, en donde todo es hermoso y ahora hay cosas aberrantes como los músicos, por ejemplo, los músicos que no cantan, los músicos que no tienen talento, pero que ganan millones y millones de dólares. ¿Y sabe qué? Son los influencers de este tiempo. ¿Por qué? Porque ya no hay estándares, ni en la música, ni en el arte. Todo es bonito y todo es aceptado. Bueno, Marx era pues hijo del relativismo, hijo del humanismo, y por lo tanto él estaba en contra de todo lo que tenía que ver con Dios. Entonces, si usted es marxista, pues lea el Capital, pero también lea la Biblia y haga ese empate, a ver dónde van a conciliarse. Déjeme decirle desde ya, le voy a evitar la lectura, no hay conciliación entre ninguno de los dos, no lo hay. Y hoy se lo vamos a demostrar. Bueno, entonces, déjeme contarle que Marx se equivocó en muchas cosas, pero se equivocó en dos en especial. Uno, él dijo que ya el capitalismo ya venía, era el fin. Y realmente, pues no ha pasado. A todo mundo critica el capitalismo, todo mundo lo critica, pero a todo mundo le gusta el consumismo, a todo mundo le gusta estar con la última moda, el último teléfono o adquirir bienes de consumo. Entonces, habla, pero le gusta. Bueno, también Marx dijo que iba a surgir una sociedad sin clases. No ha podido ser, no ha podido suceder. Y así Marx dijo muchas otras cosas. Pero todo esto lo veremos al regreso de la pausa. No se vaya, por favor. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estamos de regreso y estamos hablando sobre Marx y esas posiciones que tiene Marx y que se le puede llamar, pues a su ideología se le llama el marxismo, y cómo, pues lo vamos a poner hoy, vamos a poner a la par el marxismo y el cristianismo. Y déjeme decirle que son cosas opuestas, como el día y la noche. Son cosas opuestas que nunca van a ser reconciliables. ¿Y por qué? ¿Cuál es la posición del cristianismo y cuál es la del marxismo? La Biblia nos dice a nosotros que Dios es el creador de todo. Y si usted es cristiano, esa es una verdad fundamental para usted. Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza. Ahora, para Marx dice que el hombre construyó la idea de Dios, que Dios no existe y solo es algo para los débiles que necesitan algo con que consolarse. Entonces, ahí vemos la primera situación que está en contra. Nosotros no creemos que Dios, pues me lo inventé yo, ¿verdad? No, nosotros vemos, hemos visto, hay fuentes históricas, hay fuentes fidedignas que nos dicen que Jesús vivió, que estuvo en esta tierra. Los lugares bíblicos ahí están. Desde que usted toma el Génesis, usted puede darse cuenta que todo lo que la Biblia dice es verdad. Hay muchas maneras, aunque esto estaría muy bueno para dejarlo para otro estudio bíblico, ¿verdad? Y es ver esa veracidad de la Biblia. Muy bien, vamos con el cristianismo. Para Dios, el ser humano, ¿qué es el ser humano? Ay, el salmista lo dijo, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano para que tú
te plazcas en hacerlo mayor que los ángeles y que lo ames tanto. Mire, esa duda me ha surgido a mí. Digo yo, ¿cómo es posible que tú, Señor, tengas todo listo cuando nos despertamos? La cantidad correcta de oxígeno, la temperatura correcta, el sol está a la distancia correcta de la tierra, ni más cerca ni más lejos, porque si no nos moriríamos. La cantidad de oxígeno que necesitamos. Dios creó todo este universo. ¿Sabe para qué? Para usted y para mí. Dios nos ama tanto que nos dice que somos la niña de sus ojos, que Él está pendiente de nosotros con el número de cabellos, y conmigo tiene un montón de problemas porque se me cae el pelo y me nace también el pelo frecuentemente. Entonces conmigo el contador cambia todos los días. Yo digo que Él borra y vuelve a poner una nueva cantidad todos los días. Pero eso que me está diciendo, que Él está pendiente de mí. Él nos dice que es la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque Él nos ama y nos quiere iluminar, que nosotros somos la sal de la tierra. Dios se ha constituido en el reparador de las brechas entre Dios y el hombre. Él no quería que estuviéramos alejados por el pecado. Él quiso solucionarlo. Él nos dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, pueblo adquirido y testigos de Él. Ahora, ¿qué es lo que dice Marx? Marx dice que el hombre es el autor de la revolución contra el capitalismo. Imagínese, pobre Marx. Marx estaba de verdad frustrado, amargado. También, ¿sabe qué tenía él? Él tenía mucho resentimiento en su corazón. Si hacemos otro tipo de análisis, vemos que su corazón era resentido. ¿Y por qué? Porque él veía a la gente, en especial que la gente que tenía dinero eran dos tipos de personas. Uno, los judíos, que aunque no creían en Dios, pues en Jesucristo, sí creen en Dios, pero no en Jesucristo, eran bendecidos y eran prosperados, porque hay una bendición sobre ellos, aunque ahorita no crean en Jesucristo. Y los protestantes, que los protestantes eran los que tenían el poder, que estaban en puestos de gobierno y que tenían mucho dinero. Eso a él no le gustaba, aunque él nació, como vamos a ver más adelante, en una clase media. Él no era pobre. Entonces ahí viene esa contradicción del discurso. Hay algo que yo le llamo el orden del discurso, ¿verdad? Que puede ser que algo que se critique tanto, pero que yo lo esté practicando. Bueno, entonces lo vamos a seguir viendo. El cristianismo dice que el mandamiento de Dios es que nos amemos, que amemos a nuestros enemigos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué dice Marx? Marx dice que hay que destruir a nuestros enemigos. Marx no dice que hay que amarlos y que a la burguesía se le destruye con la revolución. Imagínese eso, ¿verdad? Él de una u otra manera se estaba autosaboteando porque pertenecía a una clase media alta. Bueno, Dios nos dice que todos los males han sido, a través de su palabra, nos dice que todos los males han sido causados por el pecado, la pobreza, la enfermedad, en fin, todo eso ha sido provocado por el pecado. ¿Qué nos dice Marx? Marx dice que lo que causa el mal son las estructuras injustas de la sociedad. Es que el rico quiera tener más dinero, que ese es el problema. Que hay pobreza porque el rico quiere tener más dinero. Eso es lo que él dice. Bueno, Dios explica que las acciones humanas, de acuerdo con la obediencia de los hombres, debe ser de acuerdo a su palabra. Ahora, el marxismo explica que las acciones por el dinero y el poder son las que nos llevan a que estemos nosotros en este sistema desigual. Bueno, el cristianismo también tiene interés por la salvación del ser humano, por la condición de pecado, predica el evangelio, anuncia el regreso de Jesús y llama la atención hacia Dios. Cuando una persona se convierte en una persona cristiana, pues se le trata de llevar a que él se dé cuenta que Dios es el centro de su vida, quien le dirige, quien lo cuida, quien le provee, al final la razón de todo, ¿verdad? Y que de una u otra manera Jesús regresará por nosotros, nos llevará con Él y nosotros gobernaremos con Él. Y para mayor, quiero hacer una pausa. Si usted quiere saber más de este tema, vea los programas de Apocalipsis, por favor, donde el pastor está explicándolo. Ya está a punto de terminar, pero usted los puede encontrar en YouTube desde Apocalipsis 1 hasta el final. Así que, por favor, yo le pido que usted estudie también esto. Bueno, cierro el paréntesis.
¿Qué nos dice el marxismo? ¿Cuál es el interés del marxismo? El marxismo solo tiene interés por el poder y, ¿sabe qué? No en adquirirlo, no en tomarlo, sino que en arrebatarlo, en sacarlo, en quitarlo, pero de una manera violenta, y que el proletariado se tiene que levantar. Ahora, dése usted cuenta, ¿por qué razón? Usted lo ha visto en las noticias, la gente sale en México, en Estados Unidos, en otros lugares, con palos, con piedras, a quebrar los vidrios de los almacenes, de las tiendas y a robarse todo lo que pueda. Ahí están inmersas estas ideas, porque yo tengo que ir y quitar lo que me pertenece. Pero no es el hecho de ganárselo. Dios nos bendice a nosotros. Hay principios bíblicos económicos y nosotros en este estudio también ya vimos cómo opera el reino de Dios y que hay sistemas establecidos para cada área de nuestra vida. Pero, según Marx, eso hay que arrebatarlo. Y si es por la violencia, no importa. Entonces, todos estos también, mire, esos resabios marxistas se practican en nuestro país. Las manifestaciones vienen de ahí. El hecho de que yo puedo parar y coartarle libertad de locomoción y la libertad de poder decidir que yo quiera ir hoy a Guatemala y resulta que no puedo porque ahí hay un grupo de personas limitándonos el paso. De aquí viene también. De aquí viene todo esto. Muy bien, el concepto de gobierno en el cristianismo o de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es? Recuérdese usted que Dios, ya que es el creador, Dios es el dueño absoluto de todo. Nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos dio. Y usted puede ir al Génesis. Dios creó el cielo y la tierra, puso al hombre y le dijo, vayan. Sojuzgar la tierra, pero la tierra es de Dios. Entonces, Dios es el que le da el inicio a la historia. Dios sabe cuál es el final de la historia y Dios se sentará también en su trono a juzgar a las naciones y a nosotros también, ¿verdad? Los que han creído no pasarán por ese juicio, pero sí podemos obtener ciertos premios, ¿verdad? Eso el pastor ya se los explicó también. Bueno, recuérdese usted que dice el Salmo 96, 10 al 13, dice, decide entre las naciones que Jehová reina. Entonces nosotros como cristianos estamos conscientes que estamos en un sistema no democrático, porque Dios no es democrático, sino monárquico, donde Dios es el rey y nosotros somos sus súbditos. Para Marx no existe esto, sino que es el Estado el que nos gobierna y que representa la máxima autoridad y es el que ocupa y debería tener el poder absoluto sobre los gobernados. Entonces, ¿de dónde viene esa idea que papá gobierno resuelva todo? Que el gobierno vea la salud, que el gobierno vea la educación, que el gobierno arregle la escuela, que el gobierno arregle las calles, que el gobierno... Eso viene de ahí, de esto, donde papá gobierno tiene que resolvernos todo y nosotros nos quedamos sentados. Le he contado yo alguna de esas anécdotas donde la gente piensa que todo lo tiene que hacer el gobierno. Muy bien. Nosotros creemos también que todos esos temas que se mencionan hoy en día, como el derecho de la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, eso es cuestión o ideas de esas convenciones de los derechos humanos que de una u otra manera se han juntado las naciones, que han llegado pues a acuerdos y que luego se convierten en convenciones. No es así. Esto está aquí en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ha dado las formas de cómo gobernarnos, las formas civiles, si usted quiere, de cómo gobernarnos. Y mire, por ejemplo, el derecho a la vida está en Éxodo 20:13. Dice, no matarás. Ahí está el derecho a la vida. Y no matarás es desde el vientre y hasta cualquier edad. No se puede matar. Está la protección a la vida en el Éxodo. Muy bien. El derecho a la libertad. Bueno, también lo encontramos en Éxodo 21:16. Dice, asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, morirá. ¿Por qué? Porque debería de haber justicia, tenía que haber orden. El derecho a la propiedad, ¿cuál es? No hurtarás. Y a Dios sabe que le encanta el sentido de la propiedad. Para Marx no existe la propiedad privada, sino que todo es común. No hay nada que le pertenezca a nadie, sino que pues todo es de todos, aparentemente, ¿verdad?
Pero a Dios le encanta la propiedad privada. Mi hijo eres tú, dice, ese sentido de propiedad. Mi hijo eres tú. Imagínense, ay, qué satisfacción tan grande que nosotros podamos sentirnos parte de, pertenecerle a alguien. Hay un sentido de pertenencia. Entonces, Dios ha establecido en su palabra funciones. Y el marxismo no. Al marxismo sabe que le gusta. Lo que le gusta es que el Estado intervenga con métodos violentos. ¿Para qué? Para obtener el control sobre sus gobernados. Entonces tiene la necesidad, como en Cuba, de que nadie confía en nadie, porque no sabe si su vecino es espía y le va a ir a contar al gobierno que usted tiene 10 gallinitas y que ahorita pues se va a comer una, va a guardar 3 y quiere vender 5. No, eso ya es capitalismo y usted no puede vender las 5 gallinitas, sino que pues tiene que darle las 5 al Estado para que el Estado las venda. Esto es contrario. Y todo esto está en nuestra sociedad hoy en día. Y yo esperaría que usted tome la decisión de leer más su Biblia y darse cuenta que Dios en su palabra nos ha protegido y nos ha dado todo lo que necesitamos. Así que yo quiero pedirle el día de hoy que continúe viendo estos estudios, que usted por favor abra sus ojos y que no sea un ser humano que nace, crece, se reproduce y muere sin tener conocimiento de la palabra. Esto no es cuestión de que usted tenga un grado académico, es solo cuestión de que sepa leer y escribir y el Espíritu Santo se revelará a través de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias y gracias por este estudio, porque el día de hoy tú permitiste que nosotros pudiéramos abrir nuestros ojos y darnos cuenta cuánto nos amas, cuál es tu percepción de nosotros, cómo tú nos ves, cómo estamos en tu corazón y todo lo que tú has hecho para que nosotros estemos cerca de ti. ¿Cuántas veces te has acercado al hombre, Señor? Y en cada época, en cada tiempo, Señor, la iglesia ha sido victoriosa. La iglesia ha sido la iglesia triunfante. Y hoy, Señor, en este tiempo nos declaramos así, la iglesia triunfante. La iglesia que aunque se levante Satanás a través de las ideas y venga, Señor, a mover colectivos con ideologías contrarias a tu palabra, pero nosotros permaneceremos en tu palabra, Señor. Danos hambre de tu palabra, que podamos leer tu palabra y que tu Espíritu Santo nos revele la verdad, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Lo esperamos en el próximo estudio bíblico. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.